enfoques y aplicaciones, lo que son los dispositivos de 4 capas o tiristores. Esto se desarrolló pues en los años 50, en 1956, el primer tiristor por Laboratorios Bell, ¿sí? Y pues se conoció inicialmente como un transistor PNPN, que hoy lo conocemos como un SSR. ¿Sí? Podemos ver, digamos, eh, los diferentes tipos de dispositivos que hay y sus características principales que se puedan tener, los vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, el dispositivo de 4 capas con estados estables de conducción y de bloqueo son interruptores de potencia muy alta, potencias y tensiones también muy altas y frecuencias de conmutación no superiores a los kilohertz. ¿Sí? Aquí de alguna forma la frecuencia que pues, se maneja son a bajas frecuencias. Sí, generalmente, ¿no? Puede ser que existan algunos dispositivos también que sean de potencia, que manejen unas frecuencias un poquito más altas, pero bueno, ya son desarrollados exclusivamente para esa parte. ¿Sí? Tenemos lo que sería el SCR, que es un rectificador controlado de silicio, que es un interruptor unidireccional, que se puede considerar que pues sería como si fuese un diodo, ¿sí? Que tiene una puerta de control, ¿sí? Para poder decirle cuándo podemos encender y apagar ese dispositivo. Y pues tenemos lo que sería el GTO, es el Gate to Off, que es un interruptor unidireccional, ¿sí? Apagado por puerta o por compuerta. Lo que sería un TRIAC, que sería un triodo de corriente alterna, que es un interruptor bidireccional, o un DIAC de corriente alterna, que es un interruptor bidireccional de alguna manera para control de tiristores, ¿sí? Que es un método que vamos a ver un poquito más adelante. Y pues podemos ver la estructura del dispositivo, del SSR. Sí, generalmente es hecho de silicio. ¿Sí? Si se dan ustedes cuenta, aquí tienen las cuatro, las 4 capas, en donde tenemos primero una terminal que viene siendo la parte del ánodo, ¿sí? Tenemos una capa que tenemos aquí, una de P, ¿sí? Que se puede considerar aquí, si ven sombreado, como si fuese un transistor, donde tenemos el emisor, y luego tenemos N, que tendríamos la base, y luego tendríamos C, que sería P, ¿sí? Que sería el colector, ¿sí? Y luego si lo vemos, podría ser también el colector N, ¿sí? La base y el emisor, ¿sí? Entonces tendríamos esas 4 capas, que sería P, N, P, N, ¿sí? Aquí sería P2, N2, P1 y N1. En donde tenemos en la parte de P1 lo que sería la compuerta, ¿sí? Y el cátodo en N1, ¿sí? Se hace de alguna manera, aquí vamos a tener las 3 uniones, que sería J1, J2 y J3, que sería la unión J1, la unión anódica, J2, la unión de control, ¿sí? Y J3, la unión catódica. ¿De acuerdo? Entonces, sería de alguna forma la estructura física y cómo se podría representar, digamos, ese arreglo, que sería como si tuviéramos 2 transistores de alguna manera interconectados de esta forma, en donde tenemos un transistor PNP, ¿sí? Este transistor sería PNP, sería PNP,
en donde tenemos aquí el emisor, la base y el colector, ¿sí? El colector va conectado a la base del otro transistor y la base va conectada al colector del otro transistor. Y la salida la tenemos aquí en la parte del emisor, ¿sí? En donde este segundo transistor es un transistor NPN, ¿sí? Entonces sería de alguna forma el equivalente, por llamarle así, o pudiese verse como la unión de dos transistores, espalda con espalda, interconectados de esta manera. Tenemos el símbolo que viene representado como un diodo, en donde tenemos el ánodo y el cátodo, y lo que sería la compuerta, ¿sí? O la puerta. Aquí la diferencia con el diodo de unión normal es que tenemos esta terminal que pues vamos a indicarle en qué momento nosotros queremos que empiece a conducir el dispositivo. Su curva característica general es, tenemos el eje de corrientes, el eje de voltajes, en este caso voltaje de corriente alterna, ¿sí? Y podemos ver que el comportamiento del dispositivo cuando está disparado es como si fuese la de un diodo normal, ¿sí? Cuando ya está conduciendo es como si fuese un diodo normal, ¿verdad? Pero tenemos aquí que encontrar o esperar ciertos valores de corriente y de voltaje para que de alguna forma el dispositivo empiece a conducir, ¿sí? Esto es lo que refleja esta parte, ¿sí? Que tenemos diferentes valores de voltaje en donde va a tener un cierto comportamiento el dispositivo que vamos a ver un poquito más adelante, pero en general la idea es de que se vea que nosotros cumpliendo con esos valores empieza a conducir el dispositivo y ya se comporta como un diodo normal. Una vez encendido el dispositivo, pues nosotros también necesitaríamos ver cómo deja de conducir, ¿sí? Existen diferentes formas de hacerlo dejar de conducir, entonces vamos a ver nosotros un poquito más adelante los métodos de conducción y no conducción del dispositivo. Podemos tener aquí representada lo que estábamos viendo de lo que es de los transistores, donde tenemos la estructura del SCR, que son 4 bloques, material P, N, P, N, ¿sí? Lo que es el ánodo, la compuerta y el cátodo, y digamos así como si de alguna manera se dividiera aquí ese bloque, se representaría con estos dos transistores, un PNP y un NPN, como aquí se representa gráficamente el ánodo, la compuerta y el cátodo, y cómo se refleja, digamos, aquí sustituyendo aquí con la simbología de los transistores, es un PNP y un NPN, un PNP y un NPN, ¿sí? Interconectados, y cómo están de alguna manera las corrientes, ¿sí? que pueden estar circulando en el dispositivo, ¿sí? Para de alguna forma eh, de hacerlo de alguna manera funcionar, ¿sí? Pero bueno, esto es representativo de aquí para tener la idea de cómo pudiese estar este, trabajando el dispositivo, ¿verdad? Podemos ver dentro de la construcción encapsulado que puede existir, digamos, en la construcción del dispositivo, pues utilizar dos técnicas de construcción, que es una por difusión, otra por crecimiento epitaxial, ¿sí? En el caso de la difusión, pues tenemos nosotros un sustrato en el cual, pues de alguna manera difundimos los materiales que nosotros necesitamos combinar con ese sustrato tipo N, y pues vamos conformando las diferentes partes que constituyen el dispositivo, en donde vamos a tener aquí las pequeñas porciones, digamos, en el caso del P1, N1, P2 y N2.
y las terminales del dispositivo, el ánodo, el cátodo y la compuerta. Aquí se puede representar gráficamente la parte de la capa anódica, ¿sí? En P1, que sería P1, y una unión anódica, y la capa de bloqueo, que sería en N1, y la capa de bloqueo en N1, una unión de control, y la capa de control que sería P2, P2 que sería la capa de control, que es donde tenemos la compuerta, ¿sí? Y una unión catódica que llegaría a la capa del cátodo, que sería N2. ¿Sí? Entonces aquí puede ver de alguna manera gráficamente la idea de cómo está constituido el dispositivo y con los materiales que fueron diseñados para poder lograr un SCR. Podemos ver nosotros aquí la representación también física del dispositivo. Tenemos el ánodo, la compuerta y el cátodo. También de nuevo el material PNPN, en una estructura conformada como aquí la vemos físicamente. Y podemos representar nosotros físicamente el dispositivo ya físico, como se presenta, en donde tenemos un ánodo, un cátodo y una compuerta. Y pues si se dan ustedes cuenta, tiene una estructura muy grande por el manejo de la temperatura que se puede provocar o la potencia que nosotros vamos a manejar. Entonces se requiere mayor disipación de energía, ¿sí? Entonces por eso está constituido así. Y podemos ver nosotros aquí como esa pequeña parte, digamos, o lo que es en sí el dispositivo está reflejado en esta pequeña porción de la figura, ¿sí? Y la interconexión física que se puede tener del ánodo, del cátodo y la compuerta, ¿sí? Entonces, como de alguna manera el dispositivo como tal del silicio está inmerso en esta parte, digamos, el cuerpo que se representa ya para hacer la interconexión del dispositivo. Y podemos de alguna manera también tener diferentes encapsulados. El encapsulado en lo que a nosotros nos proporciona pues sería la parte del aislamiento que se pueda tener, la conexión eléctrica como la podemos hacer y la disipación térmica que podemos obtener nosotros, ¿sí? De ese encapsulado. Por ejemplo, tenemos un DO208AC, esa es la nomenclatura. Podemos ver que es como el que mencionamos en la diapositiva anterior. Tenemos lo que sería el ánodo, tenemos el cátodo y la puerta. En este caso el ánodo podemos ver que es material de cobre. Tenemos el cátodo, material de cobre, ¿sí? Y la puerta también de material de cobre. Tenemos nosotros tungsteno digamos en las uniones, y aluminio, digamos, en la parte física del dispositivo. Está la parte de lo que sería el dispositivo, que sea la pastilla, o sea en sí el dispositivo. Y tenemos lo que sería oro y antimonio, ¿sí? en esta parte para tener un mejor contacto, ¿sí? Con la parte física más grande que sería el ánodo, ¿sí? Tenemos también tungsteno. Y bueno, si se dan ustedes cuenta, pues se conforma por muchos materiales para su mejor desempeño. Para tener esos aislamientos adecuados, la conexión eléctrica también adecuada, y tener una mejor disipación térmica por el volumen que se tiene del dispositivo aquí representado, ¿sí? Y se puede ver físicamente como lo mostramos aquí, a diferentes tamaños, porque manejan diferentes características cada uno de ellos. Aquí podemos ver en el encapsulado TO208AC B2, en la nomenclatura que se utiliza, que son
dispositivos que manejan 500 volts a 24 amperes. ¿Sí? Se puede decir que es una estructura física este, pequeña, por verlo así, y tenemos después una intermedia, un TO 209 AD-B7, que maneja 500 volts a 100 amperes. Esto no quiere decir que digamos que el encapsulado de quizás maneja otras cantidades diferentes, ¿verdad? No está clavado, digamos, a estos datos que tienen aquí, es un ejemplo nada más, ¿sí? Al igual que ¿sí? Aquí se maneja una corriente mayor, ¿sí? De 100 amperes, pero su estructura física es de acuerdo también a la instalación física dentro del donde nosotros vamos a interconectar este dispositivo, ¿sí? Entonces, maneja de alguna manera mayor potencia. Y tenemos este otro, el TO200AF-B20, que maneja 1300 volts a 1800 amperes. Y entonces con esto, pues nos podemos dar nosotros idea, ¿sí? De los tamaños que son de los dispositivos, y pues también de alguna forma la facilidad que puede tener para que tenga mayor disipación de energía, y por la potencia que se va a manejar en el dispositivo, ¿sí? Como se ve, es como si fuese un tornillo que se puede enroscar en una parte física, y generalmente esta parte física pues es como un disipador grande que podemos tener, ¿sí? Para poder instalar este dispositivo, ¿sí? Y poder tener mayor área de disipación de energía. Eh, el dispositivo, pues, uno de los funcionamientos que se puede considerar es el funcionamiento en bloqueo, que se considera como bloqueo directo, puesto que nosotros en este caso tenemos el dispositivo LSCR, tenemos el ánodo, la compuerta y el cátodo, una resistencia a la compuerta, y por el manejo de corriente, en este caso la corriente en la compuerta es cero, ¿sí? Y el ánodo y el cátodo están polarizados de manera directa, el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, tiene una resistencia de carga, ¿sí? Aquí en este caso, ¿sí? La unión de control está polarizada inversamente, la corriente de fuga es directa. Generalmente, bueno, se va a considerar que tienen una corriente de fuga el dispositivo, que vamos a ver más adelante, de alguna forma, para considerar las pérdidas que se pueden provocar por esa corriente de fuga. Podemos representar el dispositivo de esta forma, en donde tenemos la estructura del dispositivo. Tenemos el ánodo, el cátodo y la compuerta, ¿sí? Con los materiales PN, PN, ¿sí? Y polarizado de manera directa, ¿verdad? Aquí, si nos damos cuenta, pues estamos polarizando, pero pues en el caso, digamos, de que fuese un diodo normal, pues sí estuviese conduciendo el dispositivo, pero aquí en este caso no está conduciendo, ¿sí? Porque tenemos aquí esta unión entre N1 y P2, que se va generando aquí como una especie de barrera, ¿sí? Y por lo tanto, pues se considera que el dispositivo está abierto, ¿sí? No está conduciendo, no hay ninguna corriente que esté circulando en él. Entonces, otro esquema de funcionamiento en bloqueo es cuando tenemos el bloqueo inverso. ¿Qué diferencia tenemos con el anterior? Aquí tenemos la fuente de alimentación está polarizando inversamente al diodo, que sería el ánodo a negativo y el cátodo a positivo, entonces está polarizado inversamente. Tenemos la misma condición de corriente de compuerta igual con cero, ¿sí? La unión anódica está polarizada inversamente, que sería
esta de aquí, y la corriente de fuga es inversa. ¿Sí? Tenemos representado aquí el dispositivo. Si se dan ustedes cuenta aquí, digamos, esa barrera de potencial que tenemos ya está en P1 y N1, ¿sí? Que es la que se representa en esta parte. Por lo tanto, pues está como un circuito abierto, ¿sí? Entonces no está funcionando en modo de bloqueo. Entonces el dispositivo podemos representarlo quizás en el SCR, como lo vemos aquí físicamente, como un modelo ideal, en donde tenemos en la compuerta y el cátodo, tenemos un diodo de unión y un interruptor que tenemos entre ánodo y cátodo, adicional a un diodo de unión normal, ¿sí? Esto podría considerarse como un modelo ideal de un SCR, ¿sí? Que sería el que tenemos aquí, ¿no? El ánodo, el cátodo y la compuerta. De alguna manera así pudiésemos representarlo. Y el disparo por tensión en directa, que sería BB, se considera indeseable y como norma general deben seleccionarse el SCR para que esto no ocurra. Es que existe de alguna manera en que si nosotros polarizamos al diodo de manera directa con un cierto valor de voltaje que alcance a que conduzca, ¿sí? Puede ser que conduzca y pues lo que no se quiere, pues porque lo vamos a hacer conducir nosotros cuando nosotros queramos con la compuerta, ¿verdad? No cuando nosotros le apliquemos aquí un voltaje entre ánodo y cátodo nada más, si necesitamos tener el control con ese dispositivo. Bien, en el caso del funcionamiento en bloqueo, pues tenemos características eléctricas en el bloqueo. Si se dan ustedes cuenta, pues tenemos la parte inversa y la parte directa, ¿sí? En la parte directa, si recuerdan ustedes que podemos cumplir con ciertas características para que el diodo empiece a conducir, ¿sí? Y se comporte como un diodo de unión normal. Y obviamente en la parte inversa, pues también tiene el manejo de ciertos valores de voltaje. Por lo general son valores de voltaje máximo los que se manejan, ¿sí? Que pues en el caso de la parte inversa, ¿sí? Tiene la tensión de trabajo inversa, ¿sí? Máxima, tiene la tensión de pico repetitivo inverso máximo, la tensión de pico único, ¿sí? Inverso máximo, y lo que sería la tensión de ruptura inversa, ¿sí? Máxima. Y para la tensión de trabajo indirecta también tenemos esa tensión de trabajo indirecta, y la tensión que tenemos de pico repetitivo sería VDRM, y el pico único en directa, VDSM, y el de ruptura que tenemos en directa, en que sería VO. Aquí vemos nosotros la descripción de cada uno de ellos. En el caso de la tensión de trabajo inversa, BRWM es la máxima tensión inversa que puede ser soportada de forma continua sin peligro de calentamiento por avalancha, ¿sí? Pero este valor máximo es el que nos está dando el fabricante, ¿sí? Debemos de respetar ese valor máximo, ¿sí? Porque pues podemos tener mayor voltaje aplicado y podemos dañar el dispositivo. La tensión de pico repetitivo inversa máxima va a ser una máxima tensión inversa que puede ser soportada en picos de 1 milisegundo repetidos en cada 10 milisegundos por tiempo indefinido. ¿Y esto qué quiere decir? Que el valor que nos dé el fabricante de BRRM, ¿sí? Lo podemos nosotros estar aplicando en picos de 1 milisegundo repitiéndose cada 10 milisegundos, ¿sí?
Y puede suceder esto de alguna manera continua o repetitiva, ¿sí? Con estas condiciones. Si nosotros de alguna forma damos esos valores en picos menores de 1 milisegundo, ¿sí? O son repetidos en menores tiempos de 10 milisegundos, pues entonces vamos a tener problemas con el comportamiento del dispositivo, se puede dañar. La tensión de pico único inversa es la máxima tensión inversa que puede ser soportada por una sola vez cada 10 minutos o más en duración de picos de 10 milisegundos. Mire, aquí les está dando la condición en que se puede tener esos valores de tensión de pico inverso, ¿sí? Máximos. Y también el fabricante les va a decir cuál es ese valor máximo que vamos a tener, ¿sí? Entonces, tener cuidado con esto porque es muy delicado, además de que digamos, en potencia, pues, eh, estos dispositivos son muy caros, son muy delicados, son muy sensibles, y si tenemos alguna falla con respecto a no tener, digamos, el cuidado con estas condiciones que nos están dando para cada uno de estos voltajes, podemos dañar el dispositivo, ¿sí? O también la otra, podemos hacer que empiece a trabajar en una condición que nosotros no deseamos, y pues como es potencia, pues puede disparar desencadenarse alguna otras problemáticas hacia adelante, digamos, de nuestro circuito que tenemos nosotros considerados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La tensión de ruptura inversa, o VBR, si es alcanzada, aunque sea por una vez, el diodo puede destruirse o al menos degradar sus características eléctricas. Entonces, cuidar mucho de no llegar a ese valor de voltaje, porque si no, quizás no se dañe, pero sí va a cambiar sus características, y pues es como si estuviera dañado, porque si no lo estamos aplicando para una solución y no tiene las características deseadas, pues vamos a tener problemas nosotros en nuestra aplicación. En el caso de las características en directa, tenemos la tensión de trabajo directo, que es la máxima tensión directa que puede ser soportada de forma continua sin peligro de calentamiento por avalancha. Tenemos la tensión de pico repetitivo directo, y que es la máxima tensión directa que puede ser soportada por picos de 1 milisegundo repetidos cada 10 milisegundos por tiempo indefinido. Es parecido pero al anterior, pero en directa. Y la tensión de pico único también, que es la máxima tensión directa que puede ser soportada por una sola vez cada 10 minutos o más, con una duración de picos de 10 milisegundos. Y la tensión de ruptura, que sería VDO, es que si alcanza el diodo, digamos, ese valor de tensión, pues entra en conducción aquí es diferente. Si es alcanzada este voltaje de ruptura, el diodo en conducción, pues entra en conducción sin dañarse. Aquí este es el voltaje que yo les decía, que si nosotros lo hacemos directamente al diodo, pues se puede disparar y hacer que conduzca el dispositivo, pero bueno, en este caso no se daña, ¿verdad? ¿Sí? Pero si nosotros requerimos que el dispositivo se dispare cuando nosotros queremos, no cuando le apliquemos ese valor de voltaje de diodo, o excepto que sea para una aplicación específica, que nosotros demos ese valor de voltaje adrede para que conduzcan. Pero bueno, la idea de esto es que es controlado, o debe ser controlado. Se puede considerar en el modo de funcionamiento un cálculo de pérdidas. Las pérdidas son pequeñas en comparación a las producidas en conducción, ¿sí? El fabricante proporciona el valor máximo de corriente de fuga, una corriente de fuga máxima, ¿sí? Esta la proporciona el fabricante. Es suficiente con acotar las máximas pérdidas producidas en bloqueo, tomando en cuenta el valor de la corriente de fuga máxima, ¿sí? Podemos tener la potencia de disipación igual a 1 sobre el periodo de 0 a t del voltaje en el diodo, ¿sí? Por la corriente en el diodo, en dt, y cuando son menos iguales a las corrientes de fuga por
1 sobre T de 0 a T del voltaje del diodo, de T en dt. ¿Sí? Entonces la potencia de disipación pues debe ser menor o igual a la corriente de fuga máxima por el voltaje que tenemos en el diodo, voltaje de ánodo cátodo. Cuando vamos de alguna manera a hacer que conduzca el dispositivo, nosotros se lo vamos a indicar a través de la compuerta. En este caso, pues aquí vamos a generar una corriente, ¿sí?, que va a excitar la compuerta y de alguna forma esto va a provocar que el dispositivo empiece a conducir. Parte del aporte de electrones realizados por la corriente de puerta llegan a la zona N1, ¿sí?, se aceleran y crean pares electrones hueco. Estos nuevos huecos son atraídos por el cátodo, manteniéndose el proceso. Entonces aquí tienes un voltaje BT TO aproximadamente de 1.3 volts. ¿Sí? Es que sería como el voltaje de umbral. ¿Sí? Ese voltaje de BTTO sería como un voltaje de umbral que tenemos aquí de 1.3 volts. Entonces aquí cuando nosotros ingresamos una corriente, ¿sí?, a llegar hasta cierto valor de corriente que vamos a ver un poquito más adelante, esto va a hacer que se empiece a generar, digamos, o a conducir el dispositivo y empiece a circular una corriente entre el ánodo y cátodo cuando estamos polarizando aquí de manera directa la unión ánodo-cátodo, ¿verdad? ¿Sí? Podemos representar aquí como un circuito equivalente en donde tenemos una resistencia interna del dispositivo, la resistencia del tiristor, un voltaje VT o TO, ¿sí?, en, en serie, ¿sí?, y la compuerta obviamente que ya disparó al dispositivo. Entonces va a haber circulación de corriente. ¿Qué características vamos a tener aquí? Bueno, tenemos lo que es la intensidad media nominal, la corriente del tiristor medio, ¿sí?, es el valor medio de la máxima intensidad de impulsos senoidales de 180 grados que el tiristor puede soportar con la cápsula mantenida a determinada temperatura de 85 grados Celsius normalmente. ¿Sí? Entonces, nosotros, pues es un valor máximo de corriente. Recuerden que aquí siempre cuando nos dan los valores de que el fabricante, pues son valores máximos que podemos nosotros trabajar en el dispositivo. En la intensidad de pico repetitivo, la intensidad máxima que puede ser soportada cada 20 milisegundos por tiempo indefinido, con duración de picos de milisegundos, determinado por la cápsula, ¿no?, o por el dispositivo. La intensidad de pico único, ITSM, es el máximo pico de intensidad aplicable por una vez cada 10 minutos o más, con duración de picos de 10 milisegundos. Tenemos otras características, que es la corriente de mantenimiento, o H o IH, es la corriente mínima de ánodo que se requiere para que el tiristor siga manteniéndose en conducción, ¿sí? La de corriente de mantenimiento, ¿sí?, es la corriente mínima que se necesita que esté de alguna manera circulando, ¿sí?, para que se mantenga conduciendo. Y la corriente de enclavamiento, que es IL, es la corriente del ánodo mínima que se requiere para que el tiristor siga manteniéndose en conducción inmediatamente después de que el dispositivo haya entrado en conducción y la señal de puerta haya desaparecido, ¿sí? El pulso, digamos, que nosotros de alguna forma colocamos ahí con ese valor de corriente, que es de 10 microsegundos. Si se dan ustedes cuenta, pues es un pulso muy rápido, que también eso pues nos puede dar idea que incluso podemos nosotros provocar la
la conducción del dispositivo debe ser muy controlado y muy con mucho cuidado, porque si no puede entrar en conducción con otros parámetros que no son necesariamente estas corrientes, sino por otras condiciones que tengamos en el laboratorio, pues lo hagamos que empiece a conducir el dispositivo. Bien, entonces aquí podemos darnos cuenta de, otra vez, en una gráfica en donde tenemos el eje de corrientes y el eje de voltajes. Tenemos el voltajes entre el ánodo y el cátodo en la parte directa, ¿sí? Y en la parte inversa. Aquí en la parte inversa podemos ver que tenemos el voltaje de rompimiento, ¿sí? De ruptura, que es el valor máximo de voltaje que puede soportar el dispositivo, ya para que conduzca una corriente muy grande, ¿no? Y en la parte directa podemos ver las diferentes condiciones que nos habíamos comentado, que es la corriente IH, que es la corriente de mantenimiento, y el valor de corriente IL, que es la corriente de enclavamiento, ¿sí? Y el enclavamiento. Entonces son dos valores de corrientes diferentes, ¿sí? En donde, pues, dependiendo del valor de la corriente, podemos nosotros hacer que conduzca el dispositivo. Y también tenemos aquí casados en los valores de voltaje, ¿sí? De holding, ¿sí? Y el voltaje VT. Tenemos aquí el VH y el VT también. ¿Sí? Entonces aquí pues es el voltaje en donde, si se recuerdan ustedes, empezaba a conducir, que era el valor mínimo que nosotros podemos tener y conducir, ¿verdad? Y tenemos el valor máximo también. Si recuerdan ustedes, es casi aquí está exagerado, porque está, si recuerdan ustedes, cuando teníamos el diodo de unión, teníamos 0.7 volts, y luego los valores en directa de voltaje, había unos que eran de 0.8 volts, 0.9 o hasta 1 volt, ¿verdad? Era muy poquito lo que podíamos tener en la parte directa. Aquí ya una vez que nosotros conducimos o hacemos que conduzca el SCR, pues vamos a tener un valor de voltaje pequeño también aquí. No va a ser muy grande, ¿sí? Aquí vemos también para valores de corriente de compuerta igual con 0, ¿sí? Y valores de corriente de compuerta mayores a 0. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se realiza esta parte del disparo. Aquí vamos en conducción, el cálculo de pérdidas. La potencia de disipación va a ser igual a 1 sobre el periodo de 0 a t en Bt de t por la corriente IT en dt, dt en dt, ¿sí? Entonces la potencia de disipación pues va a estar dada por el valor del voltaje VTTO por la corriente ITM más la resistencia interna del dispositivo por la corriente IT eficaz al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que se puede considerar que es VTTO, que es la tensión de umbral, ITM es la corriente media, RT es la resistencia dinámica, la resistencia del SCR, y la ITF es la corriente eficaz. Aquí podemos ver de alguna manera un equivalente, donde tenemos la resistencia interna del thyristor, del SCR, y el voltaje de umbral que podemos tener de él, que es el voltaje que habíamos comentado, 1.3 volts. Y bueno, eso sería el todo por el día de hoy. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. No, profe. Muy bien, entonces... ¿Nos podría publicar el archivo, profe? ¿Ya no se los mandé ayer? Ah, sí, Sí, lo cierto, sí, subió sí. ayer, profe. Sí. Sí, ya se los mandé, entonces ahí está. Creo que ahorita aquí lo tengo recortado en la presentación,
porque hasta ahí llegó, pero yo se los mandé todo completo. No sé si se los mandé completo, pero si no lo checo y se los mando de todas formas. Ok, profe. Bueno, jóvenes, pues que pasen buenas tardes, pórtense bien, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Buenas profe. tardes. Hasta mañana. Hola. Cuídese. No, profe. Gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego.